tardes, bienvenidos. Esto es 2x3 en TV, su programa especializado en salud, que hoy va a ser especialísimo. Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás? Muy bien, se nos terminó el año. Se nos terminó el año, esta es una etapa de festividades, tanto de Navidad como de fin de año, en definitiva. Así mismo, y también se habla de reflexión. De reflexión. Pero de eso de reflexión tú y yo no lo vamos a tocar, vamos a dejar que nuestro invitado lo toque, ¿verdad? Que sabe de eso. Hará todo eso, mejor que Sí, tú y yo. mejor que nosotros. Pero sí quería comentarte que termina este año en materia de salud, ¿verdad? Y como todos los años, siempre un año intenso. Un año muy intenso que comenzó con muchos conflictos en el mundo médico. Muchos conflictos y un reto importante que fue por primera vez la circulación del Zika virus en el país. Sí, señor, comenzó Claro, desde enero mismo. Desde enero. Y desde enero mismo la ministra de Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, hizo un llamado a la comunidad dominicana, a las mujeres, a las parejas, para que en la medida de lo posible pospusieran embarazarse por las complicaciones que trae el Zika virus. Que trae el Zika virus, exactamente, que en ese momento para muchas personas le llamó la atención, unos decían que no, otros que sí, que era buena la exhortación y al final se ha demostrado que era una buena exhortación porque con todo y todo tenemos 22 casos confirmados de niños con microcefalia. Con microcefalia y hubo también una reducción en la tasa de natalidad en este año. Bueno, pues parece que también se le hizo caso al llamado, ¿verdad? Se le hizo caso, porque la gente cuando piensa y tiene educación, actúa de manera diferente. Si yo voy a tener un niño y puedo evitar la complicación, pues pospongo ese embarazo para el próximo año. Eso es una buena decisión. Si se tiene juventud, sobre todo. sí, claro. Y además ya cada vez con más edad la mujer puede ser productiva. Parir, eso es verdad. Pero también fue un año de acuerdos. Altagracia, tú hablabas de conflictos. Comenzamos con conflictos porque el doctor Waldo Ariel Suero, que bueno, es un héroe entre los médicos, porque él si no corre corte con eso de luchar por su sector, su sector profesional, y de hecho lo logró. Sí, se lograron acuerdos muy importantes, tanto en mejoría salarial, pero como también algo interesantísimo, que fue que por primera vez, mediante decreto, se logra que más de 6,000 servidores de la salud fueran pensionados. Pensionados con una, valga la redundancia, una pensión digna, señores, porque los médicos bien mayores deambulaban en los hospitales por no irse a morir de hambre con una pensión a sus casas. Sí, se le pensionó con el 100% de su último salario, que era una demanda que tenía el colegio médico y los gremios de la salud. Pero eso también, Altagracia, como decimos una cosa, no decimos otra. Para unos fue una maravilla porque esperaban su pensión, pero otros se pusieron tristes. Otros se pusieron, y hubo lágrimas. Y hubo lágrimas. Gente que no quería y que hasta hizo arreglo. Hay quienes hicieron arreglo para quedarse como asesores. Como asesores y todo que eso. Está bien, yo pienso que si usted tiene una experiencia, debe seguir aportando si se siente en condiciones de hacerlo. Hay que decir que también este año pues ya comenzó en serio, digamos más en serio ya todo lo que es la descentralización. Sí, la creación de la red pública. La creación de la red pública, es decir, la unificación en un sentido de los hospitales del Instituto Dominicano de Seguro Social y los hospitales de salud pública. Y también en este año que ha quedado muy claro la decisión como de que el Seguro Social ya termine a su fin. Llegó, el instituto. El acta de defunción se le está firmando. Se le está firmando al Instituto Dominicano de Seguro Social, es una institución de 70 años en el país, va a cumplir ya 70 años, pero parece que va a llegar a su fin porque además, lo comentábamos anteriormente, una institución que fue muy mal usada, o sea, políticamente. Mucho abuso. Se abusó mucho de ella. Así es. Rindió frutos, porque no vamos a decir que no. Atendió la salud de los trabajadores afiliados en esa red por 70 años, cerca de 70 años, pero el modelo se agotó en América Latina. Otra situación que no se superó, Altagracia, este año es la crisis hospitalaria. No, los hospitales siguen, como dice mi libro, Doris, los hospitales siguen en cuidados intensivos. En cuidados intensivos. La red no termina, 56 hospitales intervenidos. Nuestro invitado sabe de eso porque dirigió la Pastoral de la Salud. Bueno, pues podría hablar de hospitales. También podría hablar de eso. Entonces, 56 hospitales intervenidos, no hay hasta propuesta, hay un amigo nuestro, el doctor Julio Amado Castaño Guzmán, que propuso que 25,000 millones del área de educación sean transferidos después de pasar por el Congreso, claro está. Por supuesto, y de manera transitoria. Y de manera transitoria, porque parece que hay mucho dinero en educación. Sí, tú sabes que el 4%, entonces el sector salud, los hospitales que tienen más de 3 años,
en proceso de remodelación, 56 de ellos, no se terminan. Entonces, al parecer es dinero lo que hace falta. Bueno, los jesuitas denunciaron hace una semana que un hospital de Jimaní lo inauguraron con un montón de problemas, Dori, el Melenciano de Jimaní. El Hospital Melenciano. Bueno, Altagracia, yo creo que ya hasta aquí este pequeño resumen sobre todo lo que fue este año en materia de salud. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro invitado. Gracias por continuar en 2x3 en TV. Durante todo el año 2016, este programa se caracterizó por dar palos en materia de salud, de comentarios y de entrevistas de eminencias médicas. Hoy, como decía mi amiga y compañera Doris, no vamos a tratar la salud como un hecho físico, aunque no es un hecho físico según la OMS, sino que vamos a hablar de aspectos para cerrar el año y para lo que son todas estas festividades navideñas, para que tengamos otro contenido sobre la salud en el ámbito también espiritual, que es una parte importante en la vida del ser humano. Y para eso tenemos con nosotros a una directa persona, muy amiga y querida por nosotros, que es Monseñor Francisco Osoria, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, Altagracia y Doris. Bienvenido. Muy bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes para cerrar el año. Así es. Muy bien, qué bueno. Un privilegio para nosotros, Monseñor, tenerlo aquí. Seguro. No, así mismo es. Para mí es también de mucha alegría el estar entre dos damas como ustedes. Gracias. Sobre todo, te agradecemos mucho porque sabemos que, bueno, que estrena una arquidiócesis este año. Y entonces hay muchos retos, muchas responsabilidades que ya conocemos por todo lo que se ha expresado en los medios de comunicación, y sacar este tiempecito para nuestros amigos televidentes, pues se agradece. Sí, sí, fue con mucho gusto, y tratándose del tema que nos ocupa, de la Navidad. Ver qué es Navidad, ver cómo se celebra Navidad y todo lo que significa Navidad, pues ahí tenemos bastante tema que hablar. Así es. Y sobre todo iluminar y dar algunas orientaciones para la población que en este tiempo se aloca. Así sí, es, un nivel de alocamiento. Vamos a empezar definiendo, Monseñor, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Sí. Hubo una primera Navidad, la llegada del Mesías, que fue prometido por Dios, el Salvador, y eso, a partir de ahí, pues sabemos por la historia que ese hecho tan relevante, tan grande, el nacimiento del Mesías, pues dividió la historia en dos. Lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Hablando así históricamente, la Navidad viene a recordar ese hecho. Y a partir de ahí, pues cada año pues se recuerda ese hecho y se celebra. Pues la Navidad es celebrar un aniversario más del nacimiento de Jesucristo. ¿Y qué se celebraba? ¿No se celebraba nada antes antes del Nuevo Testamento, antes del nacimiento de Jesús? Bueno, el pueblo de Dios, el pueblo judío celebraba y sigue celebrando otras fiestas. Eran las fiestas paganas, de acuerdo cuando uno revisa la historia, y quisiera que nos metiéramos un poquito en ese aspecto, tal vez histórico, porque ¿fue el 24 de diciembre que nació Jesucristo realmente? No, eso no está tan seguro. Demostrado. No. Esa fecha se celebra el 25, que es el día de Navidad, pero no está del todo no hay seguridad de esa fecha. Pero quedémonos en el hecho, no en el tiempo, sino en el hecho. Había sido prometido el Salvador del mundo, los creyentes esperaban ese Salvador del mundo, los creyentes, llámese los judíos,
que los judíos todavía siguen esperándolo. Sí. Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, como dice el Evangelio de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todavía están esperando que venga el Mesías. Los cristianos, entonces, para nosotros es un hecho grande el nacimiento de Jesús y seguimos celebrando. Cada año celebramos la venida del Mesías, de Jesús, que viene como luz del mundo. Ante las tinieblas del pecado, Él es la luz. Él es la luz que ilumina a las naciones. Viene como luz. Jesucristo es la luz del mundo y Él viene para iluminar las tinieblas. Y eso es lo que significa Navidad. Y viene para quitar toda tiniebla del mundo. Y todos los seguidores de Él debemos como meternos en esa órbita de la luz. Y San Pablo dice que también nosotros somos luz del mundo. También, si seguimos a Cristo, que es la luz, nosotros también tenemos que ser luz. ¿Qué quiere decir? Pues dejar atrás toda tiniebla, dejar atrás las tinieblas del pecado. Eso es lo que celebramos en Navidad, la llegada de la luz. Esto de que, dice San Juan en el Evangelio, de que vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Pero a quien los recibió, Dios le da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Para que veamos lo importante que es la Navidad. Celebrar la Navidad es celebrar la luz, celebrar todo lo que es esa nueva vida que da Cristo, porque Él ha venido también a traer la vida. Él ha venido como vida, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, Monseñor, son tiempos de alegría. Tiempo de alegría. Precisamente a eso iba a caer. La alegría es uno de los elementos que tenemos en cuenta en este tiempo. Es el elemento, diríamos, principal, porque si Jesús viene a quitar las tinieblas, a liberarnos, porque Navidad es liberación, entonces tenemos que alegrarnos, como dice el profeta Sofonía, alégrense, porque el Señor ha cancelado su condena. Estábamos condenados a muerte, Él viene y ha cancelado nuestra condena, la condena del pecado. Él la ha cancelado. Estábamos condenados a muerte, Él la ha cancelado con su venida, con su muerte y resurrección. Entonces es alegría, es gozo. La Navidad es alegría. Y vivir la alegría va a significar no solamente una alegría externa o exterior, una alegría que va a consistir en mucho escándalo, mucha bulla y todo eso, fiestas a todo dar, alcohol, borrachera, comedera, no esa alegría. O sea, hemos confundido el tipo de alegría, entonces, Monseñor. Esa alegría es justa y buena hasta cierto punto, con medida. La alegría, es justo que una familia, por ejemplo, se reúna en estos días o el 24 y cenen juntos y se coman un puerco asado o un pollo asado, como quiera. Eso es bonito, es bueno y justo. Pero estamos hablando de no quedarse en esas cosas que son materiales, en esa celebración meramente material, no quedarse en eso. Entonces la alegría es algo interno,
que debe brotar del corazón, que debe estar dentro. Y el por qué lo sabemos, porque Jesucristo habita en nosotros, porque nos ha nacido el Salvador. Celebramos el nacimiento del Salvador. O sea que distinguir entre la alegría, diríamos, mundana, la alegría exterior y una alegría interior que se expresa. Esa es la verdadera alegría que debe primar en la celebración de la Navidad. Me gustaría hacer como un poquito el papel de abogado del diablo, ¿verdad? Porque si Jesús nace para ser la luz del mundo, se convierte en la luz del mundo, ¿por qué se explica entonces, cómo se explica entonces que habiendo nacido hace 2000 años, más de 2000 años, el mundo esté, el mismo día que se celebra, que el mundo cristiano celebra su nacimiento, entonces se mata en nombre, ya no tanto en nombre de Dios, pero en nombre de cualquier cosa, decenas de niños, con un cohete, hay injusticia, hay mala distribución de las tierras, mala distribución de las riquezas, gente muere por falta de lo que se vota en unos países, mueren otros de hambre. ¿Por qué? ¿Cómo relacionar el nacimiento del Hijo de Dios con las inequidades, con tantas inequidades y con tanta guerra y con tanto caos en el mundo? Lo que decía de la Biblia, del Evangelio de San Juan, de que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El mensaje de Jesús no siempre fue acogido, más bien fue rechazado por toda parte. Dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no los recibieron, pero a los que los recibieron, a los que creen en ella, en esa luz, los hizo capaces de ser hijos de Dios. O sea que el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, no siempre ha sido aceptado, siempre ha habido algo. Dice también San Juan, un versículo más adelante, en el capítulo 1, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que es Jesús, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La libertad de los hijos de Dios llega hasta como que la gente acepte o no acepte a Jesús, que acepte o no acepte el nacimiento del Mesías, y de eso se ve por toda parte. El mensaje de Jesús está expuesto y nosotros lo recibimos, pero está la libertad humana que llega a que otros puedan no aceptarlo y hasta rechazarlo. Y eso es lo que está pasando. O sea, el pecado, la inequidad, toda la oscuridad que hay es por la libertad humana que Dios le ha dado al ser humano. El libre albedrío, como dice. Sí, exactamente. Pero el papel de la Iglesia, Monseñor, en este sentido, de ir cambiando ese punto de vista. De los cristianos mismos, de los mismos cristianos, sí, de ir sumando, diría yo. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos la tarea de trabajar, de evangelizar, con ese mensaje del Señor, ir transformando las realidades, ir transformando las personas. Es un trabajo que tenemos y que el Señor nos ha enviado a eso. Es una misión que es la de continuar su obra, continuar la obra de Jesús. Realmente tenemos que admitir que no llegamos a todo y que hay mucha gente que no está interesado en eso, pero estamos en ese trabajo y la iglesia, nosotros los pastores, trabajamos y organizamos las comunidades y el trabajo se hace, pero hay que admitir que hay mucha gente que no le interesa eso. Dice que a los primeros cristianos se le conocía por cómo se amaban, cómo se querían, cómo eran solidarios. Y uno a veces se pregunta, a nosotras nos pasa que tenemos que bregar los periodistas con tantos asuntos, uno no siente muchas veces la coherencia
y me gustaría que de la posición de pastor nos analizara eso. La coherencia que hay entre la vida de los cristianos, entre los cristianos que van al culto y su vida después del culto. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué no se parecen tanto los cristianos de ahora, tal vez a los primeros cristianos que dicen las Escrituras? Sí, ahí hay que discernir y hay que ver, reflexionar sobre eso. Es nuestra tarea como pastores ir orientando a que haya justamente esa coherencia de vida, que el mensaje, el evangelio se haga vida y que los cristianos hagamos vida ese mensaje de Cristo. Es verdad que hay incoherencia porque somos humanos, porque tenemos una carne que es parte nuestra y vienen esas incoherencias. No siempre somos fieles y coherentes a un mensaje que hemos recibido. Pero esto yo creo que no justifica el comportamiento o el mal comportamiento en la sociedad. O sea, que el cristiano es cristiano y tiene que ser cristiano de verdad, y por una falla, por un descuido, no se puede condenar a la persona, porque Cierto. es que somos humanos. Cierto. Somos humanos. Monseñor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos en Reflexiones de Navidad con este invitado de lujo, Monseñor Francisco Osoria, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor, en Navidad hablamos mucho y hay como una frase hecha, tiempo de paz, amor y armonía. Y comercializada, además de esa frase. Muy comercializada. ¿Se ha quedado esto, Monseñor, en una frase hecha o lo practicamos realmente? Puede ser una frase hecha, puede ser que no se vea mucho esa paz, esa armonía, pero yo soy muy optimista, me gusta ver lo positivo, y yo creo que hay mucha gente que vive el sentido de la Navidad, mucha gente, más que lo que nosotros pensamos. Mucha gente celebra Navidad con verdadero sentido, con esa paz, esa armonía, y nos damos cuenta cómo la familia se esmera en prepararse y celebrar Navidad, y tienen en cuenta esa cena, pero también tienen en cuenta la otra cena de la misa, Sí. y que van y que priorizan lo que es lo espiritual de la Navidad ante lo material. Yo creo que sí, y la armonía que hay muchas veces en familia y en las comunidades. Los que tienen experiencia de parroquia saben que en las parroquias se vive esa alegría, esa verdadera alegría de la Navidad. Y más todavía, y es el punto que quería tratar, hay un segundo aspecto de la Navidad, que es el compartir. Y podríamos decir que en la Navidad se da ese elemento de compartir, sobre todo con los más necesitados. La gente está sensibilizada a las necesidades de los pobres, sensibilizado. Claro, ahí hay un elemento que hay que cuestionar, porque puede ser que se trate de algo ocasional. En Navidad, entonces, vivir esa solidaridad por unos días o por una semana en Navidad, la solidaridad y el compartir, y el resto del año, ¿qué hacer? No, nosotros hacemos el llamado siempre, y nuestro trabajo es para que
que siempre sea Navidad. Permanentemente solidario. Que siempre sea Navidad, que siempre seamos solidarios, Claro. que siempre estemos pensando en los necesitados. Ese es el aspecto de la Navidad que hay que explotar, que hay que difundir. ¿Y por qué compartimos? ¿Por qué Navidad significa compartir? Y aquí viene el elemento fundamental. Es que Dios, el divino, el eterno, quiso compartir su naturaleza divina con nosotros, con la humanidad. Dios quiso compartir y venir a nosotros, poner su tienda entre nosotros, como dice San Juan. Ese compartir de Dios hacia nosotros nos llena de alegría y nos mueve también a nosotros compartir con los demás. Y nos dignifica a nosotros, nos dignifica al ser humano, porque cuando Dios se hace hombre, el hombre se hace Dios. Eso fue lo que implicó encarnarse. La encarnación. La encarnación. Y eso es lo que celebramos en una palabra, la encarnación. Pero el elemento compartir es fundamental en esto y para celebrar Navidad. El compartir con los demás, pero que no se quede en un hecho o en unas obras de un día, sino que estamos llamados a compartir siempre, a vivir eternamente en Navidad. El Papa Francisco, que lo siguen tanto los jóvenes hoy día, sobre todo los jóvenes con compromiso, que no es solamente una espiritualidad banal, habla mucho de la inequidad, una sociedad bien inequitativa, una sociedad basada en valores muy individuales y donde lo colectivo parecería que no existe. O antivalores. Antivalores, Bueno. es verdad, antivalores. ¿Cómo hacer para que ese espíritu de la Navidad, de compartir, de la solidaridad, pueda ir mermando ese montón de individualismo que prima en el mundo, en la sociedad actual? Sí, ese es un trabajo que hay que hacer. Realmente el Papa está viendo el mundo entero y lo está viendo así con esa inequidad que hay y les preocupa. Y es una preocupación también de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa está hablando de los excluidos, de los que no son tenidos en cuenta, y eso le preocupa, y es una preocupación también Los que son como harapos, decía, él tiene una expresión muy particular, cuando la usó cuando fue a Cuba, de los desechos, de gente que es desechable. Los desechados. Pero es una cosa que se vive en toda parte. En todas las sociedades. Es la sociedad entera, y eso le preocupa a él, y es preocupación también de toda la Iglesia. Por eso el trabajo social, la pastoral social de la Iglesia está desplegada justamente hacia los barrios, hacia los más pobres, hacia los desposeídos, hacia los excluidos. Monseñor, de la sociedad dominicana, ¿qué desvela, qué preocupa a un religioso, qué preocupa a una persona como usted, a un arzobispo? ¿Qué preocupa? Sí. Muchísimas cosas. Las mayores preocupaciones, en esta arquidiócesis, por ejemplo. Sí, por ejemplo, me preocupa cómo vive la gente en nuestros barrios. Barrios que no tienen las condiciones necesarias para vivir como persona. Uno se mete en esos barrios por donde quiera y lo que ve es pobreza, ve miseria, que viven, más bien padecen la vida. Entonces, y uno se pregunta, ¿y de qué vive esta gente? Sí. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se mantiene esta gente? Porque realmente no hay condiciones. Y tú ves las viviendas, por ejemplo, las viviendas, eso preocupa mucho, toda esa pobreza. Después, el mismo hecho de la salud de la gente. Hablamos de un seguro de salud. ¿Y a quién llega ese seguro de salud? ¿Cómo llega?
¿quiénes califican para ese seguro de salud? Y entonces, por otra parte, vemos un servicio de salud donde quiera que se fija en el seguro que tiene. Y si no tiene seguro, no lo atienden. Ese es el campo de ustedes. Si no tiene seguro, no lo atienden. Eso es lo que vale. Te preguntan primero por el seguro. Lo primero es si tiene seguro. Sí. Entonces, esas son cosas que a uno le preocupa, que se trate a la gente como ficha, como número y eso. Eso por decir alguna cosa. Me preocupa también cómo la gente vive alejada de Dios. Es un elemento fundamental. Cómo están afanados en buscar las cosas y bienestar. Eso, pobres y ricos, afanado en buscar el bienestar, en buscar salvar su vida, pero ¿qué vida? Solamente en lo material, y se alejan de Dios y se alejan de los valores humanos, valores morales, valores cristianos, se alejan. Entonces eso es preocupante para mí y para la iglesia. Monseñor, hay a nivel general, si uno tuviera que hablar de grandes pecados de la sociedad, de repente lo pueda definir con mucha facilidad, pero hoy en esta sociedad pequeña dominicana, uno puede identificar desde la posición pastoral grandes pecados que habría que redimir en la sociedad dominicana. Grandes pecados, uno solo. Uno. Sí. Yo creo que el gran pecado es ahora, diríamos, confundir las cosas, confundir lo que es un valor con un antivalor y llegar a oficializar, legitimar cosas que son antivalores, que son pecados, ante el Dios y ante la sociedad, llegar a tenerlo como algo normal, como algo bueno. Y eso de arriba abajo, Sí. De arriba abajo. Por ejemplo, en el sistema gubernamental y todo eso, está eso. Mucha gente grande, hablamos de administración, por ejemplo, y la administración, cosas que están muy mal, pues se pasa como algo normal. Yo creo que ese es el gran pecado de nuestra sociedad, el llegar a ese punto de legitimar lo bueno, lo malo, y que pase como algo bueno. La mentira, hacer la verdad y pasarla como verdad. De tanto repetirla. Sí. De tanto se repite que parece verdad. Entonces la gente pierde ese poder de asombro y de crítica, Monseñor. Entonces eso es otro peligro también. También, sí. A mí me preocupa, y ahora yo no soy la entrevistada, ¿verdad? Pero quiero añadir esta parte, ya que este programa es tan especial este año, el hecho de que, por ejemplo, desde el nivel macro, político, la gente se acostumbra a un nivel de opulencia y de tenerlo todo a costa de los dineros del pueblo, a costa de lo que no es tuyo, porque a ti te pusieron a administrar la cosa pública. Sí. Entonces nosotros a veces los periodistas vemos un funcionario hasta de mediana categoría que llegó ahí y tiene una jipeta de 6 cilindros gastando combustible que no es suyo. Y tú dices, pero eso debe faltar en un hospital, en el caso del área de nosotros, debe faltar en un hospital. Hay ambulancias que no tienen combustible y por eso la gente se muere antes de llegar a un hospital. Entonces yo lo quisiera añadir, yo no soy pastora, pero lo quisiera añadir como en esa lista de pecados. Sí, que cabe. Cabe, ¿verdad? Se pueden rescatar los valores, Monseñor. Con mucha frecuencia escuchamos, nuestra sociedad está perdiendo los valores. Con mucha frecuencia oímos eso, pero hay esperanza, podemos rescatarlo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para lograr eso? Sí, se puede rescatar esos valores. Hay que trabajar la familia. Ya. En la familia yo diría que está la solución. El detrimento de la sociedad es porque la familia está en baja, es porque la familia
esos valores no se cultivan en la familia. Yo creo que se puede, hay esperanza. Y no solamente esperanza, hay realidades buenas, porque hay familias que viven esos valores, hay familias que lo viven, y eso es esperanza de un mundo mejor. Yo creo que se puede rescatar eso. Ya ustedes saben que el valor familia está siendo fuertemente amenazado. Y que hay intereses muy fuertes, grandes, que quieren desbaratar la familia, que inciden sobre la familia para que se siga desbaratando la familia. Hay intereses fuertes, pero sí nosotros los que tenemos fe y los que tenemos alguna idea en la cabeza, confiamos en la familia y queremos trabajar por la familia, porque ahí está la solución de cualquier problema y la solución de este gran problema de los valores y los antivalores. De hecho, Monseñor Osoria, detrás de cada persona valiosa en esta sociedad dominicana y en cualquier otra sociedad, para reforzar lo que dices, hay una gran familia. No importa que esa gran familia no estoy hablando necesariamente de dinero ni de poder político, de una familia con valores, con cimientos, ¿no? Sí. Y eso es importante. Esa es la realidad. Y yo creo que todo eso tiene sentido y que la Navidad, que Navidad significa Cristo, que Cristo puede transformar la sociedad y puede transformar la familia. Celebrar Navidad es celebrar a Cristo. Este año que está prácticamente por terminar fue importante para la Arquidiócesis de Santo Domingo y nosotros no quisiéramos, no sé si nos vamos ya casi al siguiente segmento, pero voy a dejar la introducción a la pregunta. Fue importante para la Arquidiócesis de Santo Domingo porque hubo cambios en la iglesia local. Bueno, ustedes una demostración de eso. Hubo como una savia nueva, la gente vio esperanza, no porque necesariamente fuera malo lo que había, pero la gente tenía deseo de cambio. Tal vez para que nos vaya introduciendo de cuáles son, qué es lo que se está haciendo en la arquidiócesis a raíz de un nuevo incumbente en la casa. Nuevo incumbente. Sí, está bien, sí. Pues. Todavía no nos vamos a la pausa. No nos vamos a la pausa. Bueno, pues no, realmente la iglesia la iglesia decidió nombrarme a mí en esta arquidiócesis, que sería el gran cambio y que fue la gran sorpresa. Sí. El señor cardenal se le cumplió ya su tiempo de trabajo, de gobierno de la arquidiócesis, ya por su edad, y estaba la preocupación por elegir, por nombrar a alguien que le sustituyera. Pues aquí estamos, el Santo Padre Francisco, mi tocayo, quiso que fuera yo. Realmente fue una sorpresa para mí. Hay un favoritismo, de que por nombre ni cosas de esa, ¿verdad? No. Y saber si usted se sospechaba eso, monseñor, también, no, pero eso usted no lo va a responder después de la pausa, ¿qué le parece? Regresamos en un momentito. Continuamos en este último segmento de 2x3 en TV con Monseñor Francisco Osoria, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y hablábamos de esos cambios. No fue que el Papa Francisco vio, pues se llama Francisco, vamos a ponerlo ahí. ¿O usted se lo sospechaba, decía Doris? No, eso es un proceso que hay en la iglesia. De renovar. El nombramiento de un obispo, eso tiene su curso, tiene su proceso. Y pues se hace entre aquí y allá, entre aquí y el Vaticano. Sí, fue una sorpresa para mí porque realmente yo
primero estaba muy bien en mi misión en San Pedro, 19 años, y después pues pensé que habían otros con más cualidades para acá, que reuniera más el perfil de aquí para un arzobispo de Santo Domingo. Otros seguro que tenían mejor perfil, pero yo no sé si ustedes se recuerdan, tú estabas, yo creo, cuando hicieron esa pregunta en los medios Corripio, cuando nos preguntaron a los obispos que estábamos allí sobre eso. Y hubo la respuesta a otras preguntas y al final estaba esa pregunta de que quién iba a ser y a mí me tocó responderla, o quise responderla. Y fue una sorpresa para los periodistas que estaban ahí, la respuesta mía. Yo dije que eso era una competencia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y de verdad es así. Yo lo dije porque siento eso y pienso que el proceder de Dios es así. Yo sé que, por ejemplo, se hicieron muchísimas encuestas. Yo leí una encuesta para el nombramiento de aquí, que salió por los medios sociales, las redes sociales, y yo no estaba ahí en esa encuesta. ¿Y usted no sintió un chin de resistencia? Porque esta es la capital política del país y aquí hay mucha gente nariz parada y entonces un obispo que viene de un pueblo morenito, ¿usted no sintió...? No, bueno, lo que decía antes del perfil, yo mismo consideraba que no tenía el perfil de ser el arzobispo de Santo Domingo, yo mismo lo consideraba, pero ya digo, creo en el Espíritu Santo, creo en que es el Espíritu Santo que conduce la iglesia y que no vienen las cosas fortuitamente así en la iglesia. Pero cada país manda una lista o el Papa ya, el papado tiene registrado, ¿cómo se hace eso? Claro que estamos registrados todos allá. No, pero digo, cada país manda una lista de los posibles candidatos y esas cosas. Permanentemente se están mandando casi cada año lista de sacerdotes episcopables. Perfecto. Y cuando hay vacante, entonces esas listas se activan y se ve y luego Junto vienen... con los perfiles, ¿verdad? Claro, currículum vitae, y sobre todo el trabajo realizado, los resultados. Años de servicio, funciona mucho esto de los resultados. Los resultados, en tu diócesis. En el trabajo, en el currículum. En el trayecto. Entonces, cuando hay vacante como esa, pues se vienen las famosas que se llaman ternas. Las ternas. Llega y eso lo mandan para allá y entre la terna, los que son de 3, hay prioridades. ¿Y la escogencia final allá es de parte del Papa o hay un grupo? Hay un grupo que se llama la Congregación para los Obispos. Okay. Unos cardenales y obispos que están en eso todo el día y todo el tiempo y que van y le presentan al Santo Padre ya para nombramiento. Él los refrenda finalmente, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y su trabajo, Monseñor, cuándo empezó aquí? ¿En qué año? ¿Dónde empezó? Yo sé que usted es de Nagua, su trabajo como sacerdote. Como sacerdote comencé en La Vega. En La Vega. En La Vega como vicerrector del seminario menor de Santo Cura de Ars. 3 años estuve ahí, luego fui a San Francisco de Macorís, ahí fue que me encontré con Altagracia, que era de la pastoral juvenil. No diga el año, Monseñor. Era de la pastoral juvenil de la parroquia Catedral, y yo estaba en otra parroquia, pero trabajábamos juntos ahí en comunión en la ciudad. Ahí duré 7 años. Luego me mandaron a estudiar a Roma, de Roma vine y me mandaron aquí al Seminario Mayor Santo Tomás, ahí pasé 2 años como formador y profesor,
y luego volví a la diócesis de San Francisco de Macorís, 4 años en Nagua, mi pueblo natal. Ahí estuve en 3 o 4 parroquias trabajando. Bueno, estuve en una parroquia principalmente, pero desde esa parroquia atendía a otras parroquias, era párroco. Era prácticamente 2. 2, pero cambiando. Estuve en el Factor de Nagua 1 año y pico, estuve en una nueva parroquia en Arroyo el Medio de Nagua, también otro tiempo, y así. Y ahí fue que me agarró el nombramiento de obispo de San Pedro de Macorís, donde estuve 19 años como obispo. Bastante tiempo. Monseñor, ¿y las vocaciones? ¿Los jóvenes se están motivando para ser seminaristas, para ser padres? Sí. ¿Ah, sí? Si se trabaja, si hay sacerdotes que trabajan en las vocaciones, si nos preocupamos, las vocaciones surgen. Cuando fui a San Pedro, encontré que habían 2 seminaristas de San Pedro, de todo lo que era la diócesis de San Pedro. Yo vi, y habían 3 sacerdotes nada más. Entonces yo vi que había que trabajar ese campo, las vocaciones, porque no tenía sacerdote la diócesis. Entonces trabajamos intensamente con las vocaciones, movimos a la gente a que rezara por las vocaciones. ¿Y cuántos quedaron? Yo ordené 26 sacerdotes en esos 19 años para la diócesis y dejé 36 seminaristas en la diócesis. Pero bastante, un buen trabajo, un trabajo intenso. Bueno, nosotros invitamos a Monseñor Osoria para todo esto, ya nos pasamos de las preguntas, ¿verdad? Que era sobre todo, y quisiéramos aprovechar antes de despedir el programa, porque se nos está terminando el tiempo, un mensaje de parte del arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo para toda la comunidad, en un momento como este de Navidad y fin de año. Bien, pues yo creo que el mensaje lo he desarrollado Final, en el transcurso del programa. Yo quiero afianzar esta idea de que Navidad es alegría. Alegrémonos porque Cristo nos ha nacido. Navidad es alegría, pero que sea una alegría sentida, una alegría que salga del corazón. Para que salga la alegría tenemos que llenarnos de Dios, que haya alegría en toda parte en la familia. Navidad es compartir, Navidad es compartir con los hermanos, compartir en familia, compartir con los necesitados, que tengamos en cuenta a aquellos que menos tienen, aquellos que no tienen nada y que compartamos. Pero esto que sea una actitud de vida, que no sea solamente ahora en Navidad, sino que sea por siempre, para hacer que siempre sea Navidad. Qué hermoso mensaje. Y nosotros sí también quisiéramos aprovechar ese mensaje de Monseñor Osoria para agradecer a toda la gente que estuvo cerca y que hizo posible. Este es un programa educativo de salud. Entonces, cada sábado estuvo presente un médico especialista, la ministra de Salud, rectores del sistema, médicos, activistas del sector salud, a todos ellos que estuvieron en la gentileza de acompañarnos. Agradecer a todos y cada uno de los televidentes que estuvo presente y nos reportó que le gusta el programa por lo educativo. Agradecer a todos y cada uno de los miembros de este equipo de producción, de conducción, camarógrafo, luminotécnico, productores, a toda la gente, al canal, a todos los que hicieron posible que 2x3 en TV, programa especializado en salud, que tenemos a bien dirigir Doris Pantaleón y Altagracia Ortiz, fuera posible y que llegara a los hogares dominicanos en este 2016, Doris. 2016. Y nos vamos al 2017 y es deseándole a nuestro televidente y a cada una de las personas que tú muy bien citaste, Altagracia, pues mucha salud. Yo creo que con salud, como siempre decimos nosotros, se consigue todo lo demás. Mucha salud, mucha fe, mucha reflexión, mucho amor y mucha alegría, como decía Monseñor.
Feliz Será Navidad. Hasta el próximo Feliz sábado. Navidad. Feliz Navidad.